Los 20 lugares más santos de la Biblia. En el fascinante viaje que emprenderemos juntos, nos sumergiremos en la esencia misma de la fe, descubriendo los misterios y la sacralidad que residen en cada rincón de los 20 lugares más santos de la Biblia. Prepárense para un recorrido trascendental por sitios impregnados de historia bíblica, donde la conexión entre lo terrenal y lo celestial se manifiesta de manera única. Número 20. Kiriat Jearim. Uno de los eventos más destacados asociados con Kiriat Jearim es el relato del Arca de la Alianza. Según la Biblia, después de que los filisteos capturaran el arca durante una batalla, la llevaron a su ciudad de Asdod. Sin embargo, debido a las calamidades que asolaron la ciudad, decidieron devolver el arca. Los líderes filisteos colocaron el arca en un carro tirado por 2 vacas y las dejaron en libertad. Las vacas, guiadas por una dirección divina, llevaron el arca hasta Kiriat Jearim. En Kiriat Jearim, el arca fue recibida por los habitantes de la ciudad y permaneció allí durante un período significativo. Este lugar se convirtió en un santuario temporal para el Arca de la Alianza antes de ser trasladada a Jerusalén. Durante su estancia en Kiriat Jearim, la presencia del arca simbolizó la bendición divina y la restauración de la relación entre el pueblo de Israel y su Dios. Además de su conexión con el Arca de la Alianza, Kiriat Jearim también fue un centro espiritual y cultural en la antigüedad. Su nombre significa «ciudad de los bosques» en hebreo, sugiriendo la posibilidad de que estuviera rodeada de exuberante vegetación y paisajes montañosos. Este entorno natural podría haber contribuido a la atmósfera de santidad que rodeaba el lugar. Número 19. Mar Rojo. Uno de los episodios más notables es la travesía del Mar Rojo por los israelitas liderados por Moisés durante su escape de la esclavitud en Egipto. Según el relato bíblico en el libro del Éxodo, cuando los israelitas se encontraron atrapados entre el ejército egipcio y el mar, Moisés extendió su vara sobre las aguas y, por intervención divina, el Mar Rojo se abrió, permitiendo que el pueblo de Israel cruzara en tierra seca. Este evento milagroso es un símbolo de liberación, fe y el poder redentor de Dios. El Mar Rojo también es mencionado en otros pasajes bíblicos, como en las narrativas de los viajes del rey Salomón y en las visiones apocalípticas del libro de Apocalipsis. Estos relatos contribuyen a la riqueza simbólica y espiritual asociada con este cuerpo de agua. Desde el punto de vista geográfico, el Mar Rojo ha sido un punto de encuentro cultural y comercial a lo largo de la historia, conectando diferentes civilizaciones y desempeñando un papel vital en las rutas comerciales antiguas. Número 18. Canaán. En las Escrituras, Canaán es descrito como un lugar fértil y próspero, conocido por sus vastos campos, montañas majestuosas y ríos que fluyen con leche y miel. Es un símbolo de la promesa divina y la providencia celestial. La narrativa bíblica destaca la travesía de los israelitas hacia esta tierra, liderada por figuras como Moisés y Josué. El concepto de Canaán trasciende lo geográfico para convertirse en un símbolo espiritual de esperanza y bendición. Es un recordatorio de la fidelidad divina y la importancia de seguir la voluntad de Dios. La historia de Canaán también incluye relatos de desafíos y pruebas, como las batallas que los israelitas enfrentaron para reclamar la tierra prometida. Para muchos creyentes, Canaán representa el logro de las promesas divinas y la realización de los propósitos de Dios en la vida de su pueblo. Las narrativas bíblicas sobre este lugar sagrado han influido en la espiritualidad y la interpretación teológica a lo largo de la historia, brindando consuelo y fortaleza a aquellos que buscan la guía divina en sus vidas. Número 17. Monte Tabor. En la Biblia, el Monte Tabor es mencionado en varios pasajes, siendo uno de los más destacados el relato del evento conocido como la Transfiguración. Según los evangelios sinópticos, libros de Mateo, Marcos y Lucas, Jesús subió al monte Tabor junto con sus discípulos Pedro, Santiago y Juan. En la cima, ocurrió un extraordinario acontecimiento.
la apariencia de Jesús cambió, su rostro resplandeció como el sol, y sus ropas se volvieron deslumbrantemente blancas. En ese momento, Moisés y Elías aparecieron, hablando con Jesús acerca de su próximo sufrimiento en Jerusalén. La transfiguración es vista por muchos creyentes como un momento divino que reveló la verdadera naturaleza de Jesús como el Hijo de Dios. El monte Tabor, por lo tanto, se convierte en un lugar sagrado que simboliza la manifestación de la gloria divina y la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Además de la transfiguración, el monte Tabor también se asocia con la época de los jueces en el Antiguo Testamento. En el libro de Jueces, capítulo 4, versículos del 6 al 24, se relata la historia de Débora, la profetisa y líder israelita, que convocó al general Barak para enfrentar a las fuerzas del general cananeo Sísara. La batalla culminó en la victoria de los israelitas en la llanura de Jezreel, cerca del monte Tabor, destacando así la importancia estratégica y simbólica de este monte en la historia del pueblo de Israel. Número 16. Desierto de Judea. En las Sagradas Escrituras, el desierto de Judea se asocia con la soledad, la prueba y la revelación divina. Es en este yermo implacable donde figuras bíblicas como Moisés, el líder escogido por Dios, emprendieron travesías espirituales y físicas de gran relevancia. Moisés, guiado por la voluntad divina, condujo al pueblo de Israel a través de este desierto en su éxodo hacia la tierra prometida. El desierto se convierte así en un escenario simbólico donde la fe, la resistencia y la dependencia en la providencia divina se ponen a prueba. La escasez de recursos, las altas temperaturas y la aspereza del terreno son metáforas poderosas que subrayan la necesidad de confiar en la provisión sobrenatural de Dios. El Nuevo Testamento también presenta al desierto de Judea como el lugar donde Jesús de Nazaret se retiró para ayunar y orar, preparándose espiritualmente para su ministerio público. La conexión entre el desierto y la búsqueda espiritual, la purificación y la cercanía con lo divino se manifiesta en la elección consciente de Jesús de someterse a las dificultades del entorno desértico. Número 15. Monte Carmelo. Uno de los relatos más destacados asociados con el Monte Carmelo es el enfrentamiento entre el profeta Elías y los profetas de Baal, que se relata en el libro de 1 Reyes 6:20 de la tarde -46. En este emocionante episodio, Elías desafía a los seguidores de Baal a probar la verdadera divinidad, invocando a Dios para que envíe fuego desde el cielo. Después de un intenso y frustrante esfuerzo por parte de los profetas de Baal, Elías ora al Señor, y el fuego desciende del cielo, consumiendo el sacrificio y demostrando la supremacía del Dios de Israel. Este evento no solo consolidó la fe en el Dios de Israel, sino que también estableció el Monte Carmelo como un lugar de importancia espiritual. La victoria de Elías sobre los profetas de Baal simboliza la fidelidad y el poder divino, y el monte se convierte en un símbolo de devoción y adoración al Dios único. El profeta Isaías también menciona el Monte Carmelo en sus escritos, describiéndolo como un lugar de belleza y fertilidad. En Isaías, capítulo 35, versículo 2, se dice: florecerá profusamente y también se alegrará con regocijo y canto. La gloria del Líbano le será dada, la majestad del Carmelo y de Sarón. Verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Número 14. Shiloh. La importancia de Shiloh se destaca en el libro de Josué, donde se narra la distribución de la tierra entre las tribus de Israel. Fue en Shiloh donde se erigió el tabernáculo después de que las tribus conquistaron sus respectivos territorios. Este sitio se convirtió en el centro espiritual y religioso de la nación recién formada. Uno de los eventos más significativos ocurridos en Shiloh fue la asignación de territorios a las tribus de Israel. Aquí, en presencia de Josué, se lanzaron las suertes para determinar la herencia de cada tribu, cumpliendo así con la promesa divina de proporcionar a cada familia su porción designada en la tierra prometida. Además, Shiloh fue un lugar de peregrinación anual, donde los israelitas se congregaban para adorar al Señor.
La ciudad se convirtió en un símbolo de la unidad nacional y espiritual. Sin embargo, la historia de Shiloh también está marcada por momentos oscuros, como la pérdida del Arca de la Alianza durante la batalla contra los filisteos, lo que llevó a la triste profecía de que la gloria divina se apartaría de este lugar. Número 13. Betel. La primera mención de Betel se encuentra en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro del Génesis. En el relato bíblico, Jacob, nieto de Abraham, tiene un sueño revelador mientras descansa en Betel. En este sueño, ve una escalera que conecta la tierra con el cielo, simbolizando la conexión divina. Impresionado por esta experiencia, Jacob declara que el lugar es la casa de Dios y erige una piedra como memorial, comprometiéndose a adorar al Señor en ese lugar. Betel se convierte en un centro espiritual a lo largo de la historia bíblica, sirviendo como un punto de encuentro para el pueblo de Dios. Es un lugar de oración, adoración y encuentro con lo divino. En el libro de Josué, Betel es descrito como una de las ciudades que el pueblo de Israel conquista al entrar en la tierra prometida. Sin embargo, la historia de Betel también incluye episodios menos positivos. En los libros de los profetas, especialmente en Amós, se denuncian las prácticas idolátricas y la corrupción moral que se han infiltrado en Betel. A través de los profetas, Dios llama al arrepentimiento y a la rectitud. Número 12. Jericó. Una de las narrativas más destacadas es la famosa historia de la caída de los muros de Jericó, que se encuentra en el libro de Josué. Según la Biblia, Jericó estaba fuertemente fortificada, con imponentes murallas que rodeaban la ciudad. Los israelitas, liderados por Josué, marcharon alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, llevando el Arca de la Alianza. En el séptimo día, realizaron 7 vueltas alrededor de las murallas, y al sonido de las trompetas, las murallas colapsaron milagrosamente, permitiendo que los israelitas conquistaran la ciudad. Este evento milagroso se ha interpretado a lo largo de la historia como un acto de la intervención divina, destacando la importancia de la fe y la obediencia en la tradición religiosa. La caída de Jericó simboliza la victoria de la fe sobre los desafíos aparentemente insuperables y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Además, Jericó también se menciona en el contexto de la historia del buen samaritano en el Nuevo Testamento, donde Jesús utiliza la ciudad como telón de fondo para enseñar lecciones sobre la compasión y el amor al prójimo. Número 11. Armagedón. Armagedón es un lugar de gran significado bíblico ubicado en la región de Meguido, en Israel. El nombre Armagedón deriva de las palabras hebreas Har, montaña, y Meguido, la ciudad circundante, lo que se traduce como la montaña de Meguido. Este lugar adquiere relevancia en la tradición judeocristiana debido a su asociación con eventos apocalípticos descritos en el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento de la Biblia. En la Escritura, específicamente en Apocalipsis, capítulo 16, versículo 16, se menciona a Armagedón como el escenario donde se llevará a cabo la batalla final entre las fuerzas del bien y del mal durante el fin de los tiempos. Este enfrentamiento, a menudo referido como la Batalla de Armagedón, simboliza la confrontación última entre Dios y las fuerzas del mal, marcando el triunfo definitivo del bien sobre el mal. A lo largo de la historia, las interpretaciones de este pasaje bíblico han variado, y diferentes tradiciones religiosas han ofrecido diversas explicaciones sobre el significado de Armagedón. Algunos ven esta batalla como un evento literal que ocurrirá en el futuro, mientras que otros interpretan estos pasajes de manera más simbólica, representando la lucha espiritual entre el bien y el mal que tiene lugar en la vida de cada individuo. Número 10. Río Jordán. Para los cristianos, el río Jordán es conocido por ser el lugar donde Juan el Bautista llevó a cabo sus bautismos, incluido el bautismo de Jesucristo. Según los Evangelios, en el libro de Mateo, capítulo 3, versículos del 13 al 17,
Jesús acudió al Jordán para ser bautizado por Juan, marcando el inicio de su ministerio público. Este evento simboliza la purificación y el compromiso espiritual, y el río Jordán se convierte en un emblema de la conexión divina. En el Antiguo Testamento, el cruce del río Jordán por los israelitas liderados por Josué simboliza la entrada a la tierra prometida, cumpliendo la promesa de Dios a Abraham. En el libro de Josué, capítulo 3, versículos del 14 al 17, se narra cómo el río se detuvo milagrosamente para permitir que los israelitas cruzaran hacia la tierra que Dios les había prometido. El río Jordán es, por lo tanto, un lugar de profundo significado espiritual y simbolismo religioso. A lo largo de los siglos, peregrinos de diversas tradiciones han visitado sus aguas para experimentar el lugar donde se llevaron a cabo eventos trascendentales según sus creencias. Número 9. Nazaret. En el Evangelio según Mateo, Nazaret es conocida como la ciudad de la infancia de Jesús. Es aquí donde, según la tradición cristiana, María recibió la visita del arcángel Gabriel y fue anunciada como la Madre del Salvador. Nazaret es el escenario donde el milagro de la Anunciación tuvo lugar, un momento trascendental que cambió el curso de la historia según las creencias cristianas. La ciudad también es mencionada en el Evangelio de Lucas, donde se relata la historia de la Anunciación y se destaca el papel humilde pero crucial de María en la historia de la redención. La conexión de Nazaret con la vida de Jesús y su familia ha convertido este lugar en un símbolo de la humildad y la importancia de la obediencia a la voluntad divina. Hoy en día, Nazaret es el hogar de numerosos lugares de peregrinación, incluido el Santuario de la Anunciación. Este lugar sagrado, también conocido como la Basílica de la Anunciación, se erige en el sitio donde se cree que ocurrió el anuncio celestial a María. La iglesia es un testimonio arquitectónico de la devoción continua y la importancia espiritual de Nazaret para los cristianos de todo el mundo. Número 8. Hebrón. En las Escrituras, Hebrón es mencionada por primera vez en relación con Abraham, el patriarca venerado en el judaísmo, cristianismo e islam. Según el relato bíblico, Abraham residió en Hebrón y fue allí donde enterró a su esposa, Sara, en la cueva de Macpelá, que se convirtió en un lugar de descanso eterno para ella y otros miembros destacados de la familia, como Isaac y Rebeca. La cueva de Macpelá se considera uno de los lugares más sagrados en la tradición judeocristiana, y su importancia es tal que ha sido objeto de veneración y peregrinación a lo largo de los siglos. El hecho de que la tumba sea compartida por figuras fundamentales en las religiones abrahámicas ha contribuido a la riqueza simbólica y espiritual de Hebrón. En el contexto bíblico, Hebrón también desempeñó un papel crucial en la historia de David, quien fue ungido como rey en esta ciudad. Antes de establecer su capital en Jerusalén, David reinó en Hebrón durante 7 años, consolidando su liderazgo y unidad sobre las tribus de Israel. Número 7. Monte Nebo. En la Biblia, el Monte Nebo es reconocido por ser el lugar desde el cual Moisés avistó la tierra prometida antes de su fallecimiento. Según el libro de Deuteronomio, capítulo 34, versículos del 1 al 4, Dios mostró a Moisés toda la tierra que le había prometido a Abraham y sus descendientes, pero a Moisés no se le permitió entrar en la tierra debido a un incidente en el que desobedeció a Dios. Este monte se ha convertido en un sitio de peregrinación y devoción, atrayendo a creyentes de diversas religiones. En la cima del Monte Nebo se encuentra la iglesia memorial de Moisés, construida por los franciscanos, que contiene valiosos mosaicos que datan del siglo VI. Estos mosaicos representan escenas bíblicas y geográficas, ofreciendo a los visitantes una conexión tangible con los relatos sagrados. Desde la cima del Monte Nebo, los visitantes pueden disfrutar de impresionantes vistas panorámicas que abarcan el Valle del Jordán, el Mar Muerto y, en días claros, incluso se puede divisar la ciudad de Jerusalén. Estas vistas magníficas añaden un componente adicional a la experiencia espiritual,
permitiendo a los peregrinos reflexionar sobre la grandeza de la creación de Dios mientras contemplan la misma vista que Moisés presenció hace milenios. Número 6. Mar de Galilea. En las Escrituras, el Mar de Galilea es mencionado en varias ocasiones como el escenario de milagros y enseñanzas de Jesús. Uno de los episodios más destacados es la caminata sobre las aguas, donde Jesús demostró su divinidad al andar sobre el mar tempestuoso para encontrarse con sus discípulos. Este prodigio no solo dejó una profunda impresión en aquellos testigos, sino que también simboliza la fe inquebrantable y la capacidad de superar las adversidades con la ayuda divina. Otro evento significativo tuvo lugar en las orillas del mar de Galilea, donde Jesús llamó a varios de sus discípulos, muchos de los cuales eran pescadores, para unirse a él en su misión. Este llamado transformó las vidas de aquellos hombres comunes, convirtiéndolos en pescadores de hombres, llevando el mensaje de esperanza y redención a través de sus enseñanzas y milagros. La región que rodea el mar de Galilea también sirvió como telón de fondo para muchas de las parábolas de Jesús, que ilustraban lecciones espirituales y morales. Sus enseñanzas a lo largo de las costas y colinas que rodean este cuerpo de agua han dejado una huella duradera en la historia religiosa y espiritual. Número 5. Monte Moria. En la tradición judía, el Monte Moria es destacado por ser el lugar donde Abraham demostró su inquebrantable fe en Dios al estar dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Este acto de obediencia y devoción selló la relación especial entre Dios y Abraham, y el monte se convirtió en un símbolo de la fe y la providencia divina. Para los cristianos, el monte Moria también tiene un significado profundo, ya que se cree que el templo de Salomón fue construido en este lugar. Este templo era el epicentro de la adoración en la antigua Jerusalén y jugó un papel crucial en la historia bíblica. Además, el monte es mencionado en el Nuevo Testamento en relación con la vida y enseñanzas de Jesucristo. En el Islam, el monte Moria es conocido como el noble santuario, o Haram Sharif en árabe. Se cree que este lugar fue el punto de partida del viaje nocturno de Mahoma hacia el cielo, según la tradición islámica. La cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, dos de los lugares más sagrados del Islam, se encuentran en el monte Moria. Número 4. Monte de los Olivos. En el contexto bíblico, el Monte de los Olivos se destaca en varias narrativas cruciales. Uno de los momentos más emblemáticos es la ascensión de Jesús. Según el relato del libro de los Hechos, Jesús ascendió al cielo desde este sagrado monte después de su resurrección, dejando a sus discípulos atónitos y llenos de fe. Este suceso marcó el cierre de la vida terrenal de Jesús, pero también abrió la puerta a la promesa de su retorno. Otro episodio significativo asociado con el Monte de los Olivos es la agonía en el huerto, descrito en los Evangelios sinópticos. Este lugar fue testigo de la intensa oración de Jesús antes de su arresto, donde experimentó una profunda angustia espiritual. La importancia de este momento radica en la entrega de Jesús a la voluntad divina y su disposición a sacrificarse por la redención de la humanidad. El Monte de los Olivos también desempeñó un papel crucial en el contexto profético. Se menciona en el libro de Zacarías como el lugar desde el cual el Mesías iniciará su reinado, simbolizando así la llegada del reino de Dios a la tierra. Número 3. Belén. Su relevancia se encuentra arraigada en la rica tradición bíblica, siendo Belén el lugar de nacimiento del rey David y, más significativamente, la cuna de Jesucristo según los relatos del Nuevo Testamento. El Evangelio de Lucas narra la historia de María y José, quienes viajaron a Belén para el censo ordenado por el emperador Augusto. En esta humilde localidad, Jesús vio la luz por primera vez en un pesebre, marcando el comienzo de una historia que cambiaría el curso de la humanidad. La Basílica de la Natividad, erigida sobre la gruta que se cree fue el lugar exacto del nacimiento de Jesús, se alza majestuosa en Belén. Construida en el siglo IV por el emperador Constantino, esta iglesia es uno de los lugares de culto más antiguos y venerados del mundo cristiano.
Su arquitectura evoca la espiritualidad y la reverencia, proporcionando a los peregrinos un espacio sagrado para reflexionar sobre la importancia de este acontecimiento trascendental. Cada año, durante la temporada navideña, Belén se convierte en el epicentro de celebraciones religiosas y festividades. Peregrinos de todo el mundo acuden para participar en las ceremonias que conmemoran el nacimiento de Jesús. La Plaza del Pesebre, en las proximidades de la Basílica, se llena de alegría, cánticos y oraciones, creando un ambiente único impregnado de espiritualidad. Número 2. Jerusalén. Jerusalén, la ciudad santa venerada por varias religiones, se erige como un testamento viviente de la historia y la espiritualidad. Situada en las colinas de Judea, Jerusalén es el epicentro de eventos sagrados que han dejado una marca indeleble en la conciencia humana. Para el judaísmo, Jerusalén es la ciudad de David y Salomón, el lugar del templo sagrado y el muro de los lamentos, el último vestigio tangible del antiguo templo judío. Cada piedra en las calles emana historias de reyes y profetas, de la travesía del Arca de la Alianza y la presencia de Dios entre su pueblo elegido. Para el cristianismo, Jerusalén alberga los sitios más sagrados de la fe. Desde la Vía Dolorosa, donde Jesús llevó su cruz, hasta la iglesia del Santo Sepulcro, donde se cree que fue crucificado, sepultado y resucitado, la ciudad resuena con la esencia misma de la redención y la esperanza cristiana. Número 1. Monte Sinaí. El Monte Sinaí, también conocido como Monte Horeb, ocupa un lugar destacado en la historia bíblica y es reverenciado como un lugar sagrado en las tres principales religiones abrahámicas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Este imponente macizo montañoso se encuentra en la península del Sinaí, en Egipto, y su significado es trascendental en la narrativa religiosa. Para los judíos, el monte Sinaí es el sitio donde Moisés recibió los 10 mandamientos directamente de Dios durante la travesía del Éxodo desde Egipto hacia la tierra prometida. Este momento crucial se describe en el libro del Éxodo, simbolizando la conexión divina y la entrega de las leyes fundamentales que guiarían la conducta del pueblo hebreo. La experiencia en el monte Sinaí marcó un punto culminante en la historia del Antiguo Testamento, estableciendo las bases para la ley y la moralidad en la tradición judía. En el cristianismo, el monte Sinaí también tiene importancia, aunque la atención se centra en los relatos del Antiguo Testamento que prefiguran eventos del Nuevo Testamento. El monte es a menudo vinculado simbólicamente con la transfiguración de Jesús, un evento en el que se manifestó su divinidad a los apóstoles Pedro, Santiago y Juan. Aunque este episodio en sí no ocurrió en el monte Sinaí según los evangelios, la conexión espiritual entre el Antiguo y el Nuevo Testamento refuerza la importancia del monte en la teología cristiana. En el Islam, el monte Sinaí es conocido como Jabal Musa y es venerado por su asociación con el profeta Moisés, o Musa en árabe. La tradición islámica comparte elementos con las narrativas judías y cristianas, reconociendo el monte Sinaí como el lugar donde Dios habló directamente a Moisés. En el Corán, Musa es un profeta clave, y su encuentro con Dios en el monte Sinaí es un recordatorio de la importancia de la obediencia a Dios y la entrega de la guía divina. El monte Sinaí es un emblema de significado espiritual profundo, un lugar donde se forjaron pactos, se entregaron leyes fundamentales y se estableció un vínculo entre lo divino y lo humano en las tradiciones religiosas.